Eso por un lado. Por otro lado, yo insisto en que debemos trabajar también para un lenguaje común. Renacer nació como una alternativa al duelo. ¿Qué quiere decir una alternativa? Una alternativa es otra cosa que un duelo. Si somos otra cosa que un duelo, ¿por qué seguimos hablando de duelo? Si somos otra cosa. ¿Cómo es que somos otra? A ver, ¿cómo es que yo me pongo la camiseta de River y voy a ver los partidos de Boca? No puede ser. O yo ponga una franquicia de Coca-Cola y venda Pepsi-Cola. Tengo que ser fiel a la franquicia que a mí me gusta. Bien, entonces yo quiero mostrarle a ustedes la dificultad que tiene el mensaje interior para trascender esos términos. Y yo le pregunto a ustedes, me gustaría que levanten la mano todos aquellos que han perdido un padre o una madre, para ver cuántos somos. Somos todos, ¿verdad? La gran mayoría. ¿Hemos necesitado un grupo de ayuda mutua cuando mueren nuestros padres? ¿Por qué no? ¿Por qué necesitamos esto cuando mueren nuestros hijos y no lo necesitamos cuando mueren nuestros padres? Es la ley de la vida. Bueno, yo voy a utilizar un término que no me gusta para que sea comprensible. El duelo por la muerte de un padre es el mismo que el duelo por la muerte de un hijo. No son lo mismo, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Cómo son distintos? Porque si no son lo mismo, son distintos. Son distintos en cantidad, es decir, uno es más fuerte que otro. ¿Son distintos en cantidad? ¿No se escucha? No, ¿verdad? No es una cuestión de que uno duela más que otro. Ahora, si no son distintos en cantidad, ¿en qué son distintos? ¿Son distintos acaso en cualidad? Sí, en calidad. En calidad. ¿Vamos calidad o cualidad? Son distintos, yo uso el término cualidad, pero pongamos calidad. ¿Son distintos en calidad? Sí. Bien. Entonces, dos cosas que son distintas en cualidad. Son distintas entre sí. Dos cosas de distinta cualidad son distintas entre sí. ¿Verdad? Entonces, si aceptamos el duelo por un padre, tenemos que decir, lo de un hijo es distinto, entonces ¿por qué lo vamos a llamar igual? ¿Por qué decimos el duelo por la muerte de un hijo? Cuando es de cualidad distinta a la muerte de un padre. ¿Comprenden esto? Es decir, en otras palabras, el término duelo no aplica a la muerte de un hijo. Porque hay un duelo por una mascota. Hay un duelo por la pérdida de un trabajo. Hay un duelo por la separación de pareja. Hay un duelo porque perdimos una casa. Hay un duelo porque perdimos a un padre. Entonces, ¿la pérdida de un hijo está en la misma categoría que esos otros duelos? ¿Y por qué usamos el mismo nombre? Porque la muerte de un hijo abre un espacio en el cual todavía no hay un idioma que lo represente adecuadamente.